Hoy quiero comenzar con algo, este, muy bien, quiero comenzar con algo muy interesante, porque toda esta predicación nace de un folletito, de una invitación que me hicieron en la semana. Y me llamó mucho la atención ese folletito. A lo mejor lo van a ver un poquito raro, porque tiene algo de verde, y el verde es el que usamos para el fondo que está atrás. Y es esta invitación que está aquí. Y no voy a hablar mucho de ella, pero me llamó mucho la atención. Es una invitación a ver la conmemoración de la muerte de Jesús por las fechas que estamos iniciando. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya la han recibido por ahí en la calle o la han visto. Y me llamó mucho la atención. Todavía no sé si voy a ir. Si dentro de 8 días me toca compartir de nuevo, pues ya les estaré diciendo si qué pasó con esta, y si sí o si no, y pues bueno, ya les estaré informando. Pero nació sobre eso y también sobre una predicación que estaba escuchando de una persona que sigo desde hace ya unos años, que se llama Lucas Manghini. No me acuerdo si se dice bien su apellido, una disculpa si no lo pronuncié bien. Pero trajo mucha interés a mí y un recordatorio de una clase que vimos hace ya un rato. La primera clase, de hecho, que yo di en esta congregación, que duró un poquito más de un año, estuvo bastante larga, porque era un tema bastante extenso, que es el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Y pues todo ese tipo de cosas son las que estuvimos revisando y ahorita voy a traer algunas de ellas a colación. Y para pronto vámonos directamente con el título, que es La Pascua a través de los ojos de Juan. Y es bien interesante ver cada evangelio cómo registra estos eventos. Es bien interesante verlo. Cuando estuvimos, cuando el año pasado estaba viendo el evangelio cronológicamente, era interesante ver cómo se entremezclaban estos evangelios y cómo podíamos seguir la historia de Jesús un poquito más en orden cronológico. Era bien interesante, era muy padre verlo. Y también tengo otra predicación que pueda salir dentro de 8 días, ya dependerá si me dejan o no seguir esta serie pequeñita. No va a ser como las anteriores, es totalmente diferente. Si quieren verlas, hay una que se llama Tetelestai y bueno, hay dos más que pueden ver dentro de hace un año, y así normalmente trato de tocar este tema para ver una perspectiva diferente, y precisamente es lo que quiero presentarles hoy, una perspectiva totalmente diferente de los evangelios, una perspectiva de estos eventos que vamos a ver. Ayer en una charla que teníamos, les adelanté varias cosas de la clase y me emocioné mucho porque cada vez que reviso este tipo de cosas y las investigo, la verdad me llena de emoción el ver cómo Dios revela este tipo de cosas y a veces están en nuestros ojos y no nos damos cuenta de lo que estamos viendo, de lo que estamos apreciando. Yo quiero compartirles un poquito de eso. Y voy a dar una pequeña introducción, espero no sea muy largo este, esta predicación, pero créanme, vale la pena. Va a ser muy interesante. Y uno de ellos es de que le estoy diciendo desde la perspectiva de Juan. Y es bien interesante ver cómo hay 4 evangelios. Y estos 4 evangelios presentan a Jesús de distintas maneras. Y es el cuadro que te quiero presentar, cuadro que vimos en clase. Algunos seguramente lo recordarán, te lo voy a poner en pantalla completa. Y hablamos de 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marco, Lucas. Estos tres se llaman sinópticos, ahí abajo viene la definición, que quieren decir visión conjunta o tener una perspectiva en común. Eso es lo que significa sinópticos. Y el Evangelio de Juan sale de esta regla totalmente. No es conforme a los otros. Y como puedes ver en el cuadrito, ya después si quieres, sácale una pantalla y lo revisas un poquito más. Pero en el caso de Juan, el 92% de su contenido es contenido original.
los otros sinópticos varían. Lucas es el que tendría menos, Mateo es el que tendría otra época y Marcos es el totalmente original en material. De hecho, la mayoría están basados en el Evangelio de Marcos. Lo interesante es que Juan quizá no tomó Marcos como base para hacer el Evangelio. No lo sabemos con exactitud. Hay muchas referencias, hay muchas cosas y este tipo de cosas nos pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo están escritos y cómo fueron escritos. En este caso, vamos a centrarnos específicamente en el de Juan, que es ver a Cristo como Dios. Y quiero que lo tengas bien presente porque esta parte va a ser muy importante de esto. Está escrito a la iglesia, tiene 21 capítulos y tiene 20 citas del Antiguo Testamento. Pero dentro de esas 20 citas vamos a encontrar una riqueza impresionante. Porque alguna vez ya les he comentado, y no sé si se acuerden de eso, de que en Juan capítulo 1 está una de las más grandes revelaciones de todo el universo. No estoy exagerando. Tiene la más grande revelación que existe en todo el universo. Y es algo impresionante cómo en un versículo Juan pudo describir esto y dando a entender que era Dios, Jesús. Y es algo que los demás evangelios no lo tienen tan claro. Pero aquí es impresionante cómo Juan tiene esta facilidad para hacerlo. Y podríamos entrar mucho en cuanto al por qué, pero sería tema para otra predicación o a lo mejor hasta para una clase de por qué Juan tuvo esta revelación tan intensa y los demás no. Pero vamos a dejar eso a un lado, pero es impresionante cómo pudo tener todo esto. Y precisamente ayer, seguramente una de esas sacudidas del Espíritu Santo, a lo mejor previo a un evento que tuvimos antes de esta plática, quizá me influenciaron para explicarlo de una manera tan sencilla que hasta yo mismo lo entendí, por así decirlo. Pero bueno, eso es tema para otra conversación. Pero voy a hacer referencia a esto por algo. Y una de las cosas que quiero empezar a resaltar aquí es de que Juan presenta algo interesante aquí. Y esto te lo voy a poner aquí para que lo podamos analizar un poquito. Y es de que Juan no presenta los milagros como tal, como milagros, sino lo presenta como señales. ¿Señales de qué? De quién es Dios. Señales como de que Él, Jesús, es Dios, no otra cosa, no como un profeta más, no como un ser que hace trucos de magia o que tiene muy buenas habilidades, no, como una señal de que Jesús es Dios. Y desde aquí empezamos a notar estas diferencias tan grandes que hay entre los otros evangelios. No me voy a concentrar en todas, pero sí en algunas. Otra de las cosas curiosas, por así decirlo, es de que Juan usa reiterativamente el número 7 en muchas ocasiones. El número 7 está ligado a la perfección y la perfección solamente es Dios. Cita 7 milagros, cita 7 veces algunas cosas muy específicamente. ¿Por qué los demás no? ¿Por qué no cita tantos? Y esto es lo interesante, como les pongo aquí. Lo pone como señal, no como un milagro. Y es porque muchas veces nosotros buscamos milagros y no buscamos señales. Le damos más importancia a lo mejor al hecho como tal que a lo que quiere interpretarse. Ayer escuchábamos algo sobre esto, todavía no me atrevo a ampliar sobre esto porque no lo he estudiado, pero es muy interesante ver cómo la mayoría busca nada más la unción y no busca una relación con Dios. Y es aquí donde empieza toda esta cita y quizá aquí es donde podamos descubrir el por qué Juan tuvo una revelación muy, muy, muy diferente a los sinópticos y Juan tiene este 92% de contenido original. Y
Aquí va una pregunta un poquito capciosa, un poquito con trampa. Parecerá que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver, pero les digo que viendo esta predicación de Lucas Manghini, me llamó mucho la atención que él hizo esta pregunta y cómo lo desarrolló. Y dije, wow, de aquí puedo apoyarme para hacerlo. Así que ahí les va la pregunta. Y sé que no voy a poder escuchar, por desgracia, contestarme, pero aún así háganlo si pueden ahí en voz alta, aunque no los pueda escuchar. Y la pregunta es esta: ¿cuántos años tenía Jesús cuando murió? ¿Cuántos años tenía? A ver, la mayoría lo sabe. De hecho, algunas veces llegan a esta edad y dicen, ya tiene la edad de Jesús, y dicen, quizá ya llega tu momento, ¿no? Haciendo referencia a esto. ¿Cuántos años? Ahí por ahí vi que algunos movían la boca, porque quizá ya lo sabían, y en realidad la mayoría tenemos una idea. Si ustedes dijeron 33, les voy a preguntar lo siguiente: ¿de dónde sacaron esa información? ¿Quién se los dijo? No está en la Biblia. Y a lo mejor dirán, caray, toda mi vida he vivido engañado. Y es ahí donde empieza esta parte de que necesitamos escudriñar más la Escritura. Necesitamos estudiarla. Esto no se acaba nunca y no se va a acabar nunca. El conocer a Dios día con día y a la eternidad que nosotros estamos viendo hacia allá va a requerir eso, una eternidad, y quizás nunca alcancemos a comprender realmente estas situaciones. Esta pregunta desata muchas cosas así de como, wow, ¿de dónde lo escuché? O porque lo dijo tal, y si era cierto o no era cierto. O es más, dirás, tú, Sam, alguna vez nos dijiste esto, quizá. Pero ¿de dónde sacamos esta información? ¿Es válida? ¿No es válida? Y ahorita vamos a ver por qué. Realmente salen de dos cosas, que calculamos que Jesús tenía 33 años. Pero ahorita van a ver cómo no es un número exacto y vamos a analizarlo. Y créanme, les digo, al final va a tener todo el sentido del mundo. ¿Por qué vamos por acá? Y es como que el pretexto para empezar a ver lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Lucas 3:23 nos dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Y aquí la importante y que podríamos tener, dice, tenía unos 30 años. No sabemos si realmente tenía 30 años. La interesante de Lucas, que Lucas hizo una investigación un poquito más profunda que los apóstoles. Los demás simplemente narraron lo que vivieron. Pero Lucas investigó un poquito más por su profesión, quizá porque tenía una misión más de explicar más esta parte de los evangelios a una persona que no fue testigo visual. Lo que haya sido y lo que realmente sea, aquí pone esta situación de que quizá tenía 30 años. Podríamos deducirlo por muchas formas y lo hemos a lo mejor platicado por aquí, porque si no, siendo el hermano mayor, era la edad en la que podía hacer otras cosas y que sus hermanos hicieran cargo de su madre, en este caso porque su padre ya había fallecido. Por esta responsabilidad, hasta los 30 años, ellos podían rescindir esta parte si tenían más hermanos, si no tenían que seguir cuidándola como tal. Entonces Jesús esperó hasta ese momento. En fin, varias cosas podríamos verlo, pero no sabemos si luego empezó su ministerio, si tardó otros años preparándose, no lo sabemos, pero aquí es donde empieza la primera. Bueno, 30 años. Entonces, ¿de dónde sacamos los 3? Por este dato que vamos a ver a continuación, y aquí es donde tenemos esta parte. Y sabemos que duró más de esto, pero lo que nos puede decir es precisamente el Evangelio de Juan. Registra algunos hechos interesantes y se los voy a poner en pantalla. El ministerio de Cristo duró evidentemente algo de más de 3 años, desde una fecha desde el 29 después de Cristo hasta la Pascua del 33 después de Cristo. Y aquí sí nos ponemos muy estrictos. Realmente Jesús no nació en el año 0. Jesús nació posiblemente en el año
3 antes de Cristo. Y es interesante decir esto, no me voy a meter mucho en esto porque me llevaría más tiempo, pero vamos a entender este tipo de cosas. Este dibujito que les voy a enseñar lo puse en los apuntes de Panorama Bíblico. Si algunos de ustedes que están aquí en la Congre y tomaron la clase conmigo, a lo mejor lo van a recordar, que por cierto tenía un error que no sé si corregí, pero bueno, nada más se los mando por ahí, a lo mejor lo van a relacionar. Y es esto. Esto sí lo pongo en pantalla completa. Y es que Juan registra 4 Pascuas. Algunos dicen que 3. La realidad es que pensamos que son 4. Y ahí está, la primera Pascua la registra en Juan 2.13, la segunda en Juan 5.1. Esta es la Pascua que muchos no saben porque habla de este es un evento religioso, de una fiesta religiosa. No sabemos si era la Pascua, lo más probable es que sí, pero bueno. La tercera Pascua la registra en Juan 6.4 y la última Pascua, que es cuando es la muerte de Jesucristo, en Juan 11.55. Como pueden ver, esas 4 Pascuas por el calendario judío registran aproximadamente 3 años. Entonces, empieza su ministerio en el año, cuando tenía 30 años, más los 3 años de estas 4 Pascuas registradas en Juan. Sabemos que Jesús pudo haber muerto a los 33 años. De ahí sacamos esta información. ¿Me explico? Es ahí donde tenemos que empezar a verlo. Por eso se saca la edad de Jesús. Realmente en la Biblia no hay una indicación que diga, Jesús tenía 30 años y murió a los 33. No hay ningún registro. Como es importante, ¿por qué es importante esto? Ahorita vamos a ver por qué. Y sobre todo las Pascuas tienen mucho que ver. Y es que en cada una de estas Pascuas hay un milagro que sobrepasa cualquier entendimiento físico, cualquier entendimiento natural. Uno de ellos y el principal de los últimos milagros, por así decirlo, estos milagros 7 que registra Juan, que les digo, estas señales, como él las nombra, la primera son las bodas de Canaán. De hecho, fue el primer manifestación del poder de Jesús como Dios. ¿Por qué es tan importante este milagro? En primer lugar, Caná era una ciudad olvidada por ahí de quién sabe dónde, ¿no? El pueblito más insignificante y pequeño que había. En segunda, ¿alguien sabe cómo se llamaban los novios? No sabemos si era una boda y curiosamente no se menciona el nombre de los novios. Algunos por ahí infieren que eran familiares de Jesús, en fin, varias cositas ahí interesantes que también no tiene mucho caso entenderlo, pero eran personas que no eran tan famosas. Si no lo hubieran registrado algunos de los discípulos, algunos de los apóstoles hubieran podido registrarlos diciendo, pues eran tal y tal, que eran muy famosos, eran muy conocidos. No lo sabemos. Y se sigue en la serie de Chosen, por ahí como que se atreven a inferir varias cosas, pero solamente es una interpretación. En fin, el punto es de que empieza su ministerio en un lugar apartado y en un lugar de personas que no eran muy conocidas. Y aquí podríamos empezar con la lógica humana. ¿Por qué no comenzó en la ciudad principal, donde estaba el templo? Y su milagro más impresionante no fue resucitar a todo el panteón, ¿no? A todo el lugar. Imagínense. Hubiera sido un impacto impresionante, ¿a poco no? ¿Lo podía hacer Jesús? Claro que sí. Sin ningún problema. Pero ¿por qué decidió hacer este milagro en este lugar tan apartado? Y quizás sea una referencia de que Jesús se revela en aquellos lugares que a lo mejor no pensamos, en aquellos lugares pequeñitos y ante muy pocas personas. ¿Por qué? Porque realmente son muy pocas personas las que queremos trascender, las que queremos conocer más a Jesús. Esta semana vamos a ver una serie de celebraciones alrededor del mundo, pero la mayoría solamente recuerda un evento, pero no le damos el significado real de lo que trajo ese evento. Y es precisamente hoy por qué te quiero contar lo que te voy a contar, para que veamos la Pascua de una manera diferente, para que veamos esta celebración de una manera totalmente diferente.
¿Por qué señalo este milagro? ¿Por qué señalo esta señal? Porque es algo que es totalmente en contra de las leyes de la física, que solamente un Dios, recordemos que Juan quiere presentar a Jesús como Dios, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la materia no se puede transformar según lo dicen las leyes de la física. Como tal, dice, no se destruye ni se crea, pero el agua no puede convertirse en algo que no es. ¿Me explico? No puede ser. Sin embargo, lo hizo. Y el agua y el vino son completamente diferentes. Ahora, la cantidad de vino que creó Jesús, alcanzarían para muchísimas bodas más. Y hubiera sido vasto. ¿Por qué un milagro tan exorbitante? Y de los milagros que registra Juan son de este tipo. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo podría haber hecho. Por eso lo registra Juan con esta importancia. Ya hoy en día hay trucos para, según hacer esto, le echas unos polvitos al agua y se convierte en vino, que no es de buena calidad. Lo interesante aquí que decían que era de la mejor calidad. Entonces no fue un truquito de magia, fue algo completamente sobrenatural. Y esto es lo que registra. El segundo es en Juan 6, 14 y 15, que es la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí sí va en contra de las leyes de la física porque dice que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y aquí lo interesante es de que sacó de la nada materia. Y eso físicamente es imposible. Se dice que la materia ya fue creada, que la materia ya no hay más, no se puede crear más materia. Por ahí no han oído esta parte romántica de que somos polvos de estrella y todo eso. Es válido, es lo que tienen y lo pueden demostrar y lo pueden descubrir. Lo interesante aquí es de dónde salieron esos, si solamente tenían unos cuantos. Para 2, 3 personas alcanzaba, si comíamos bien. Pero alimentar a una multitud, ¿de dónde salió esa materia? Es físicamente imposible. ¿Quién lo podría hacer? Solamente un Dios. ¿Se dan cuenta de la magnitud de ese milagro? Y es parte de las cosas que muchos dicen, es que esto no es posible. Pero no lo ven desde la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque para un Dios no es imposible. ¿Por qué? De nuevo, si nos vamos a Juan 1:1, vamos a entender de que Jesús fue el responsable de la creación de todo el universo. Porque Dios habló la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el ser más poderoso del universo que participó en la creación por la palabra de Dios estaba frente a esta multitud y hacer multiplicar estos panes y peces era una cosa de nada. ¿Por qué? Porque había creado el universo. Él había creado el universo. Crear panes y peces era así como que un poquito de mi poder. Ahí les va. Y todavía sobró muchísimo. Muchísimo más de lo que traía. Es algo impresionante. Es algo que no sé si lo alcanzan a dimensionar. ¿En qué magnitud es el poder que estaba representando Jesús ahí? Suena muy fácil. Los multiplicó. Físicamente, métanse un poquito en eso y van a ver que eso es imposible según las leyes de la naturaleza. Pero no para el creador del universo. Cuando lo ves de esa perspectiva, dicen, no, sí es posible. Y es ahí donde derribamos cualquier otra teoría, cualquier otra conjetura sobre la creación del universo. Porque lo demostró aquí, físicamente. Y eso es lo impresionante de todo esto. Y hay 4 puntos, no los puse porque quería que quedaran así. Pero enseña que aprendemos a ver la gloria de Dios donde parece que está ausente. En aquellos lugares recónditos, ahí está la gloria de Dios. No solamente en las grandes congregaciones, en las grandes ciudades, en los grandes estadios, no sé, donde ustedes quieran.
hasta el momento más recóndito que nos dice en este milagro de las bodas de Caná, por ejemplo. Digo, es un pueblito apartado de medio mundo. Nos enseña que muy pocos se van a dar cuenta de lo que realmente está pasando. Y esto es bien triste, porque cuántas veces nosotros no hemos leído esto y, sí, multiplicó los panes, pero no nos ponemos a ver esta situación, ni darnos cuenta que este simple versículo de Juan 1:1 revela una de las más grandes situaciones del universo. Pero nos los está enseñando Juan aquí. Nos enseña que Jesús es un rey muy diferente a los reinos de este mundo. De este Dios que normalmente o casi nunca, si no es que nunca, un rey se rebaja al nivel de su creación, al nivel de sus plebeyos. Sí, de repente se dan su baño de polo, pero después regresan a su palacio, ¿no? No se quedan ahí, no los comprenden. Jesús estuvo aproximadamente 33 años. Y hablamos del ser más poderoso del universo, volviéndose como su creación. Es interesante y no sé si alcanzamos a dimensionar esto. De ese gran amor para hacerlo. No cualquiera. Simplemente hoy vemos la realeza. No es por criticar, pero el actual rey de Inglaterra, porque le dieron una pluma que no pintaba, se enojó y la aventó. Así es la realeza ahora. Por eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo ver a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque lo comparamos con la realeza actual. No tiene nada que ver. Por eso es importante ver esto, porque nos enseña que Jesús es muy diferente. Muy, muy diferente a la realeza de este mundo. Y nos enseña que el reinado está conectado íntimamente a un misterio. No es de tratar de meter condenación o de que, tú no estudias la Biblia. No, pero hay un misterio ahí. Lo bonito de este misterio es de que no está oculto si realmente queremos conocer a Dios. Pero sí está oculto si no haces nada por conocerlo. Conozco a gente que la Biblia la maneja de una manera impresionante, que te da cierto como celito, si lo podríamos llamar así, porque dices, ojalá pudiera entender un poquito de lo que sabe. Pero no entienden este tipo de cosas de revelación que vienen solamente por medio del Espíritu Santo. Cosa que tú y yo tenemos. El punto es de cómo lo estamos aprovechando. Y sí, la revelación viene por el Espíritu Santo, pero también requiere de que nosotros queramos conocerlo. ¿Qué implica? Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia y leer la Biblia. Cosa que a veces nos da mucha flojera. Pero bueno. Hay una cosa bien interesante en el Evangelio de Juan. Y no sé si lo habías notado, pero la última cena no aparece en este Evangelio. No sé si te habías dado cuenta. No aparece. La cena del Señor, como le llamamos algunos. No aparece. Aparece en los Evangelios sinópticos, sí. Y también aparece en Primera de Corintios. Pero hay un punto interesante, y a lo mejor no se alcanza a leer porque está chiquitas letras, ahí te lo pongo. Pero sí aparece el lavamiento de los pies. Nada más aparece aquí, en los otros no. ¿Por qué Juan omitiría algo tan importante como la última cena y sí pone el lavamiento de los pies? Y aquí es donde viene otra vez, recuerda la revelación en el capítulo 1 de quién es Jesús. Ahora hace el contraste sobre el ser más poderoso del universo, lavándole los pies a 12 extraños que no fueron elegidos dentro de los mejores, sino que solamente Jesús pudo ver algo bueno en ellos. Dentro de la cultura judía, el lavamiento de pies tenía un significado impresionante. Primero era la actividad más baja que podía hacer un esclavo. Del esclavo más bajo del bajo, era el que lavaba los pies. Y el ser más poderoso del universo se lo está lavando. Ahora, normalmente se lo lavaban a los
patrones, a la gente que tenía dinero, a los invitados de la gente de la alta sociedad. Pero aquí lo estaba haciendo Jesús a personas que ningún rabí los había seleccionado. Quiere decir que no tuvieron actitudes sobresalientes para poder ser dignos de estar con un rabí. El ser más poderoso del universo les está lavando los pies. La actividad más baja que existía en aquel entonces la hace el Dios del universo. El Dios creador del universo. Ahora entendemos la trascendencia de esta cosa. Y no es por denigrar la última cena ni la cena del Señor. Ya hemos visto un estudio de eso también aquí que se llamó Pactos y Pacto de Sangre, que pudimos ver lo que significa realmente la Santa Cena. Pero para Juan le pareció todavía más importante resaltar este evento que los demás no. No sé si por pena, no sé si porque cómo vamos a poner al maestro que nos está lavando los pies, pero Juan sí entendió ese significado y lo puso. O quizá dijo, mis compañeros lo omitieron, yo sí lo voy a poner. ¿Por qué? Porque el último evangelio que escribiste fue el de Juan. Ya por ahí del año 80, 90 aproximadamente después de Cristo. Como saben, las fechas no son exactas. Y es bien interesante ver este tipo de cosas. Otra de las cosas, y no sé si te habías dado cuenta, pero en este evangelio Jesús no es víctima. Y no es de que en los otros lo pongan como víctima, pero sí resaltan un poquito más esta pasión, la pasión de Cristo, que, insisto, en esta semana vamos a estar viendo en todos lados. De hecho, hay una película fuerte que no muchos alcanzan a ver o no quieren ver porque es muy pesada para algunas personas, donde refleja el sufrimiento de Cristo, que se llama así, La Pasión, que hizo un actor estadounidense. Pero en este evangelio no resalta eso. Les digo, no es que los demás quisieran ponerlo como víctima, pero sí hacen énfasis en esta parte. De hecho, otros evangelios centran más el contenido de su evangelio en esta situación. Cuando Juan no lo hace, es diferente. No lo pone como víctima. Y ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a ver estas revelaciones que están ocultas, que tienen una trascendencia impresionante. Hace poco Noemí me contaba una de ellas, mi esposa, y dije, wow, sí se dio cuenta. Son de esas cosas que a veces no platicas, pero cuando estás ahí dices, qué padre, está interesante. Y esta es una interesante. Juan no es víctima, Jesús no es víctima. Y lo podemos ver en Juan 13:1. Vamos a verlo. Dice, antes de la celebración de la Pascua, es una de las indicaciones que les digo que nos hace ver que Jesús tenía 33 años cuando murió. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Sabía que había llegado su momento. Jesús supo en todo momento lo que iba a ocurrirle. En todo momento sabía que él tenía que entregar su vida. Lo trató de decir a sus discípulos, no lo entendieron, la mayoría no lo entendió. ¿Por qué? Porque aun cuando fue muerto, nos decían, ya se acabó todo, ya no, algunos hasta regresaron a hacer lo que estaban haciendo antes. Pero Jesús lo sabía en todo momento. Él ya sabía. No es la víctima que, lo traicionaron, esto, no hay otro. Y a veces nos enfocamos mucho en esa parte. Pero me gusta mucho cómo Juan en ningún momento pone esto como prioridad. Al contrario, decía, él lo sabía. Se enfoca más en el amor que nos tenía que en esta parte de sufrimiento humano. Perdón. No lo pone como víctima, porque Jesús nunca fue víctima. Todo lo que hizo ya lo sabía que le iba a pasar. Él lo hizo voluntariamente. Este es uno de los puntos a resaltar. Otro, hay una revelación muy impresionante que la mayoría no capta al principio. Y lo que le decía que me comentaba mi esposa. Y es que aquí se presenta como Dios directamente. El yo soy.
en Juan 18, 3 al 8. ¿Y por qué pongo en diagonal Éxodo 3, 14? Porque, bueno, primero vamos a leer la cita y ahorita vamos a hacer referencia a eso. Juan 18:3, vamos a leerlo. Los principales sacerdotes y fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos. Algunos dicen que fueron aproximadamente 600 soldados, o sea, bastantes para hacerse. Y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Una gran cantidad de soldados para ir a apresar a un hombre que según ellos no era Dios. Pero bueno, ahorita vamos a ver cosas interesantes de esto. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. De nuevo Juan indicando, ya lo sabía. Y realmente sí. ¿Por qué? Porque era Dios. Él ya lo sabía. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. Y aquí viene lo interesante. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Paréntesis aquí. Es interesante ver cómo algunos evangelios empiezan como que a tratar a Judas de una manera interesante. Pero eso es tema también de otra predicación que vamos a ver ahí, donde muestra algo muy interesante. Pero bueno, ¿por qué pongo yo soy ahí tan grande? ¿Y por qué hasta tiene un asterisquito por ahí? Porque yo soy es la palabra que usó Dios cuando se presentó ante Moisés, que dijo, ¿quién les voy a decir quién me manda? Y Dios, se presenta con esta frase que dice Jesús, yo soy. ¿Qué quiere decir? Está revelando su identidad. Está usando aquellas palabras prohibidas que nadie podía pronunciar más que yo soy, refiriéndose a aquellas palabras que dijeron en Éxodo. El mismo Dios que hizo todos esos milagros en Egipto es el que se está frente a ellos. Y aquí viene algo bien impresionante que no sé tan bien si lo habías notado en el versículo 6, Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Se acuerdan? Aproximadamente de 600 soldados romanos. Un ejército que dominó más de la mitad de Europa y que se extendió hasta Asia y parte de África. El ejército más poderoso del mundo, preparados con una habilidad impresionante. Personas que estaban acostumbrados a ver cosas horribles, horribles, horribles. Retroceden cuando dicen yo soy y caen al suelo. Imagínense el poder de dos palabritas. El poder de un Dios, del Dios más poderoso del universo. Ahora su intención nunca fue dañar, su intención nunca fue decir, sino presentarse nada más como lo que es, el Dios creador del universo. Y todos caen al suelo, 600 soldados romanos, los mejores soldados que han existido. Aún hoy en día existen referencias de esos ejércitos, porque eran impresionantes. Antes tenían una armadura que necesitaban porque la lucha era cuerpo a cuerpo. Entonces, debiluchos para nada que lo eran. Una armadura que pesaba muchísimos kilos, más aparte hacer toda la actividad física de cuerpo a cuerpo. Ahora pues son hasta el contrario, ligeros, que son transpirables, que se camuflajean, pero no pesan tanto para que se puedan mover ágilmente y usan armas de alto calibre. Pero en aquel entonces era muy diferente. Y ante dos palabritas, yo soy, caen 600 de esos soldados. ¿Se imaginan? Está impresionante. A veces este versículo nos lo saltamos nada más porque sí, como parte de la historia, pero analicémoslo.
se está presentando como aquel Dios, recordándoselo, perdón. Y aparte, eso te produce algo. Sale el poder, el mínimo poder que podría haber tenido ahí, porque ya vimos de los milagros que estamos hablando. Lucas Manguini tiene algo bonito que dice que esto va creciendo. Creciendo en música va de abajo hacia arriba. Es una indicación de que va desde lo más pequeñito hasta las revelaciones más altas. Y así es. Por eso quieren entender y quieren vivir la Pascua diferente en este año. El año pasado les di otro reto. Ahora les doy uno nuevo. Lean Juan, entendiendo ya esto, y van a ver cómo van a descubrir cosas impresionantes. Porque el Espíritu les va a revelar cosas que no tienen ni idea. Esto me emociona. Siguiente versículo, el 7. Una vez más le preguntaron, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Yo me imagino ahí tratando de levantarse, ahí con trabajos de ¿qué pasó aquí? O sea, vemos. Y vuelve a decirlo Jesús. Les dije que yo soy, por si había duda, yo soy. O sea, ese Dios que se presentó a Moisés, ese Dios que lo rescató al pueblo, ese Dios que todo mundo temía, yo soy. Jesús presentándose como lo que realmente es. Dijo Jesús, y ya que soy que la persona que buscan, dejen que los demás se vayan. Y el siguiente versículo, yo no lo puse aquí, pero es una confirmación de lo que él había dicho, de que ninguno se ha perdido. ¿Por qué? Porque como que los absolvió de toda culpa. Decimos, el culpable aquí, el que están buscando soy yo. Pero aquí está. De las cosas que quiero resaltar es esta parte, ya me detuve un buen rato, de que Jesús dice estas palabras y todos estos soldados caen. ¿Y por qué les hice tantos énfasis en lo que era el ejército romano? Porque no fue de que sopló tantito viento o se espantaron o algo. Van, según ellos, a capturar a un simple hombre, a un loquito que estaba diciendo que era Dios, que era el rey de los judíos. Y ante unas palabras. Y lo interesante es ver que también vemos que en esta situación Pedro trata de defender a Jesús. Y ya viéndolo en esta perspectiva se dan cuenta lo absurdo que era y de que no tenían todavía la revelación completa de quién era él. Aunque Pedro fue testigo de la transfiguración. Y más cosas, les digo que esto es impresionante analizar lo que ocurrió en esta semana. Descubrimos cosas impresionantes. Lo interesante es que en el capítulo 6 quisieron hacer Jesús a la fuerza, levantarse en armas después de la multiplicación de los panes, porque dijeron, esto es imposible. Esto es algo que nunca habíamos visto, esto es algo que va en contra de todo lo que puede ser. Él es Dios. Y quisieron hacerlo rey a la fuerza, levantarse en armas y tomar eso. Y lo podrían haber hecho. ¿Y qué hizo Jesús? Se ocultó. Se fue. Porque no era por fuerza ni por armas. Y ya sabemos cómo fue. Simple y sencillamente fue cuando Él quiso que así fuera. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Y ya para terminar, para empezar a cerrar esto, ténganme un poquito de paciencia, créanme, se pone mejor. Llega ante Pilato, lo llevan y empieza a hacerlo. Y ahorita vamos a descubrir unas cosas bien interesantes dentro del Pilato, porque ante Pilato él le dice, yo soy el rey y mi reino no es de este mundo. Ya lo había dicho, ya lo habían dicho y ya lo vimos, que era un reino muy diferente al reino humano. Y aquí quiero, lean el Evangelio, les digo, si no nos alargaríamos mucho más, por eso no lo voy a poner todas las citas. Pero cuando está hablando con Pilato, Pilato está haciendo algo interesante. Entra a su palacio, sale y habla con los judíos, entra a su palacio, vuelve a salir y entra con eso. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué Pilato no metió a los maestros de la ley y a los sacerdotes? ¿Por qué no los metió? ¿Por qué no
los metió a su palacio? ¿O por qué no entraron ellos? ¿Y saben por qué no entraron los judíos al palacio de Pilato? Porque no se querían contaminar. Porque si entraban a un lugar, a una casa de alguien pecador, como lo era Pilato, ellos se tenían que santificar y la santificación duraba un tiempo. Y ellos querían celebrar la Pascua. Querían cumplir con sus tradiciones. No se querían contaminar entrando a la casa, al palacio de un emperador sucio y pecador como lo era Pilato. Y aquí es donde te traigo esta reflexión y por qué lo estoy diciendo de esta manera un poquito irónica, porque es muy irónico esta parte. Fíjense, dice, no se querían contaminar entrando a casa de un impuro, porque querían celebrar la Pascua. Pero no tienen problema matando a un inocente, pagando 30 monedas para que traicionen al hombre. ¿Se dan cuenta de la ironía de esto? No quieren contaminarse entrando a una casa, porque ahí estaba el pecador, el rey malo. Pero sí, para traicionar y matar a un inocente, porque nunca se le pudo comprobar nada a Jesús. Por eso no pecó. ¿No les parece muy irónico esto? No, nos vamos y tenemos que purificarnos y queremos celebrar la Pascua. Aquí es cuando muchos ponemos nuestras tradiciones antes que lo más importante, porque aquí viene la ironía de todo. Si la única forma de poder celebrar la Pascua por siempre era entrando a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, ¿dónde estaba ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dentro del palacio de ese impuro. Prefirieron seguir sus tradiciones que realmente entrar a ver al que podía hacer la redención y siempre celebrar la Pascua, no solamente en una fecha. Si recuerdan la clase que vimos de pactos y pacto de sangre, recordamos de que la cena del Señor no es cada mes, no es cada año, no es cada que se le antoja al pastor o se le antoja al director de la iglesia. Debería de ser diario. Y qué triste que ellos lo tuvieron ahí y prefirieron seguir su tradición y ser tan payasos, perdón por la expresión, de no entrar con el gobernante impuro para celebrar su fiesta. ¿Nos damos cuenta de esta ironía? Y Juan lo presenta de esta manera que nos damos cuenta que absurdo los maestros de la ley y los sacerdotes hacían este tipo de cosas. Y aquí viene algo también bien interesante. Bueno, esta parte de que no fue por fuerza ni por milagros, lo que les había comentado de que en el capítulo 6 lo trataron de hacer rey, sino que en esta manera fue de la manera que tenía que ser, como Dios era. Y en ningún momento se tenía que demostrar. No era por fuerza, no era ni por milagros. Por eso lo pone como señales Juan. De haberlo querido hacer por fuerza, lo podría haber hecho sin ningún problema. Tenía el poder, ya vimos, 2 palabritas, 600 soldados caen. Imagínate el poder de Dios desatado ahí. No había forma. Pero que es más grande el amor, más grande el reino que anunciaba Jesús. Y aquí vamos a ver algo interesante. Escrito está. Pilato hace una declaración bastante interesante, hace una situación muy curiosa. Y vamos a verlo. Juan 19, del 19 al 22. Dice, ay, no lo puse. Ok, se los cuento rápidamente, nada más para que lo veamos. Y les dejo ahí la cita por si después lo quieren ver algo más. Era costumbre que a los criminales que eran crucificados se les pusiera una placa en la cruz y que camino a la cruz llevaran colgando la placa donde indicaba el el crimen que habían cometido. Entonces, recordemos que la crucifixión era para la más bajo de lo más bajo. Y llevaban esta inscripción,
Pilato hace que se escriba algo. He aquí al rey de los judíos. Y los sumos sacerdotes protestaron, no puedes poner eso. Pon, él decía que él era el rey de los judíos. O sea, no que él es, porque él estaba haciéndolo de forma muy irónica, burlándose de Jesús, de este es el rey de los judíos. Un personaje con corona de espinas y que va a ser crucificado. Sin embargo, Pilato hace una declaración que es esto que está escrito en azul. Escrito está. Le dijo, no, escrito está así y así se va a quedar y punto. La máxima autoridad de ese lugar, el representante de la ley de ese lugar, estaba diciendo que él era el rey de los judíos. Y esta declaración, más que burla, se vuelve una realidad. Lo irónico aquí es de que usó la palabra de Dios. Porque cada que la palabra de Dios quería enfatizar algo, dice, escrito está. Si no lo recuerdan, busquen, escrito está en la Biblia y van a ver todas estas declaraciones. Y en este caso, Pilato, siendo la máxima autoridad, ahí lo dice. Entonces, estaban reconociendo a Jesús como el rey de los judíos, como el rey que era él. También cuando le pregunta, ¿tú quién eres? Tú dices, ¿eres el rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho, dándole validez a esta declaración. Jesús nunca lo hizo por la fuerza. Jesús solamente reconoció lo que él era. Y punto. Y eso es lo interesante. ¿Y cómo es esto? Fíjense. Al final de... Todavía en los últimos momentos de Jesús. Y tenemos ya las predicaciones de esto. Dice, faltan dos, Jesús dentro de esa parte, faltan dos profecías por cumplir. Una es la parte de que tenía sed y pidió vino, pidió agua, le dieron vino mezclado con vinagre. Y dice, después de probar el vino en Juan 19:30, Jesús dijo, todo ha terminado. ¿Se acuerdan? Tetelestai, así se llama la prédica que di. Ya no había nada más que cumplir. Había cumplido la última y dijo, y también esta profecía de todo ha terminado, de la palabra tetelestai. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y aquí quiero resaltar estas palabras. Y te lo pongo en grande para que lo tengas. Y entregó su espíritu. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué tanta importancia? Entregó su espíritu. Porque a Jesús no lo mataron. No sé si te habías dado cuenta. Desde el principio, ¿se acuerdan del capítulo del versículo que vimos al principio? Que lo iba a hacer voluntariamente. A Jesús no lo mataron, por si tenías esa duda. Aquí lo explica muy claramente Juan. Él entregó voluntariamente su espíritu. Él voluntariamente murió. No sé si alcanzan a ver esta situación tan impresionante. Denme un momentito porque aquí pasó algo. Ya. No lo mataron, a Jesús no lo mataron, no lo podían matar. Tenía que ser voluntariamente. Y aquí hay más cosas, pero no, ya por el tiempo que ya que sí llevo una hora, discúlpenme. No podemos entrar a más, pero no mataron a Jesús si tenías esa parte. Él se entregó voluntariamente. Y solamente lo hizo hasta que había terminado lo que el Padre le había mandado. Ya no había necesidad de estar ahí, ya no había necesidad de continuar. Él voluntariamente se entregó por amor a nosotros. Juan 10:18 dice, espero tenerla aquí, pero sí, ahí está, dice, nadie puede quitarme la vida, Jesús hablando, y fue una realidad,
Por eso lo remarca tanto Juan. Y él entregó su espíritu. Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera. Otra muestra más de quién era Jesús. Jesús era Dios. Y también para volver a tomarla. Y esto, wow, no puedo meterme ya más acá, pero si lo analizas vas a encontrar una riqueza impresionante de y también para volver a tomarla. Pero esto sí quiero resaltarlo. Esto es lo que ordenó mi Padre. Porque a veces se nos olvida un pequeño detalle, y no sé si te ha pasado, de que todo esto fue orden del Padre. Todo esto fue por el amor que el Padre nos tenía. Todo esto salió del corazón de Dios, del corazón del Padre. No es por quitarle mérito a Jesús, claro, Él lo tuvo que hacer. Recuerden, la palabra actuando, Juan 1:1, de nuevo. Si todo lo vas hacia allá, créeme, vas a encontrar una riqueza impresionante en la Biblia. Y aún Jesús en su momento de más debilidad dijo que se haga la voluntad del Padre. Por eso Juan 10:18 tiene esta fuerza tan impresionante. No lo mataron. Él entregó su vida. Nadie se la podía quitar. Nadie. Y Él decidió entregarla por nosotros. Terminando su obra fue cuando dijo, adelante, entrega su espíritu. Espero que haya podido ser claro en esto y que te haya dejado y que venga la revelación del Espíritu Santo a ti. Les digo, hay una segunda parte si queremos verlo, que vamos a ver en la resurrección, pero eso ya será en otra ocasión. Quizás si sea dentro de 8 días, no lo sé. Pero sea lo que sea, les pido que reflexionen sobre esto y que ahora vean la Pascua de una manera diferente. Si Dios quiere, el próximo año vamos a ver otra reflexión sobre esto, pero ¿para qué esperar el próximo año? Ahorita podemos disfrutar esto, podemos ver esta situación de que Jesús, siendo Dios, hizo lo que hizo por nosotros. Y que veamos ahora sí desde la perspectiva de Juan esta gran revelación que tuvo. Y no es que solamente haya sido para él. Hay revelaciones más grandes que Dios te puede dar. La ventaja que tenemos es de que tenemos el Espíritu Santo, sí, y Juan cuando lo escribió tenía la revelación del Espíritu Santo. Por eso quizá hizo esta gran revelación y tiene esta gran revelación en él. Aún también apoyándonos en Apocalipsis podemos ver algunas otras. Algunos dicen que Juan no fue el apóstol, realmente el escritor. No lo sabemos. El punto es de que aquí está una gran verdad. El punto es de que ¿quieres que siga oculta de tus ojos? ¿Quieres que continúe así? ¿O realmente queremos la revelación del Padre? Queremos esta revelación. Ya sabemos cómo. Está en nosotros quererla. Es el momento de empezar a vivir una relación de hijo de Dios diferente y no conformarte con ser cristiano, con vivir una religión. Si todos los demás van a festejar esto porque quieren la fiesta, ¿se acuerdan como los sacerdotes de su payasada de no querer entrar cuando están rechazando lo más importante que hay? Así que sea tú, no por vacaciones, no porque sean bonitos fiestas, porque haya ciertas celebridades, sino porque realmente entendamos el significado de lo que es la Pascua, de lo que pasó y de todo lo que trascendió para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Te invito a que reflexiones esto y aquí andamos. ¿Ok?